cayó sobre el asfalto con un sonido casi inaudible, pero para Livia fue como una explosión. A su lado, bridas de plástico gruesas y blancas, listas para sujetar muñecas y tobillos. El hombre en el suelo, inmovilizado por los policías, era un extraño, pero el mensaje era claro. Aquello era para ella. Si hubiera salido de ese coche un minuto antes, su destino no habría sido el aeropuerto, sino el final. Y lo más aterrador era saber que quien lo había planeado todo no estaba allí en el suelo, sino mirando de lejos, esperando que ella desapareciera para siempre. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo muy rápido. Si te gustan las narrativas intensas como esta, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así, no te perderás ningún detalle de lo que está por venir. Y comenta desde qué ciudad estás viendo. Esto nos ayuda a crecer y a traer historias cada vez más fuertes. La noche había comenzado de una manera tan diferente. El aire de la casa parecía pesado, denso, como si la oscuridad de fuera hubiera invadido cada habitación. Pasaba la medianoche y Livia Acevedo, embarazada de 6 meses, sentía el peso del silencio y la soledad. Estaba en el despacho de su marido, Rafael, recogiendo el desorden que él había dejado. El viaje de trabajo había surgido de la nada, una emergencia impostergable, había dicho. Rafael se despidió a toda prisa, un beso rápido en la frente, y se marchó prometiendo llamar en cuanto aterrizara. Ella confiaba en él, siempre había confiado. Pero al empujar una pila de papeles, sus dedos tocaron algo rígido, la carpeta de cuero que él siempre llevaba. Su estómago se contrajo. Dentro, el portátil de la empresa, documentos importantes y el cargador. No podría trabajar sin eso. El pánico comenzó a subir por su garganta. Cogió el celular, marcó su número. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Y de nuevo, nada. La ansiedad le apretó el pecho, dificultando la respiración. Necesitaba esa carpeta. Sin ella, el viaje sería un desastre. Abrió la aplicación de transporte. Escribió la dirección del aeropuerto. Ningún coche disponible. Intentó otra aplicación. El mismo mensaje. Alta demanda. Inténtelo de nuevo más tarde. El reloj en la pared marcaba las 00:30. Su vuelo era a las 2 de la madrugada. El tiempo se estaba agotando. Livia fue a la cocina. Las manos temblaban. Necesitaba un vaso de agua. Al abrir la puerta de la nevera, la luz fría iluminó un pequeño imán amarillento, casi olvidado allí. Un número de teléfono estaba escrito a mano, con un bolígrafo que ya perdía el color. Dario. Taxi. Transporte privado. Era el contacto de un antiguo chofer que prestaba servicios para su padre años atrás. Un hombre serio, confiable. Sin pensarlo 2 veces, marcó el número. La llamada se completó. Una voz grave y cansada contestó al otro lado. «¿Aló? Buenas noches. ¿Es el señor Dario?» Su voz salió débil. «Mi nombre es Livia Acevedo. Soy la hija del señor Alencar. Necesito un viaje urgente al aeropuerto». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio corto, pero que pareció durar una eternidad. Por un instante, Livia pensó que colgaría. «¿Dónde está la señora?», finalmente preguntó, el tono de voz cambiando sutilmente. Ella le dio la dirección. Él dijo que llegaría en 10 minutos. Mientras esperaba, el silencio al otro lado de la línea no salía de su cabeza. ¿Por qué dudó? ¿Por qué el sonido de su nombre pareció causar ese efecto? Intentó ignorar la sensación, centrándose en la urgencia de ayudar a su marido. Poco sabía ella que esa llamada hecha por pura casualidad
No se trataba de ayudar a Rafael. Se trataba de salvar su propia vida. El sedán negro se detuvo frente a la casa puntualmente. Dario bajó para abrirle la puerta, un gesto de cortesía que la sorprendió. Era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, con una mirada que parecía registrarlo todo sin demostrar emoción. No hizo preguntas, solo confirmó el destino y comenzó a conducir. El viaje transcurrió en un silencio casi absoluto. La radio estaba apagada. Lo único que se oía era el motor del coche y el sonido de los neumáticos en el asfalto. Livia intentaba llamar a Rafael una vez más, pero su celular seguía apagado. Envió un mensaje. «Te llevo tu carpeta al aeropuerto. Espérame en la zona de embarque». El mensaje no fue entregado. Ella comenzó a notar el comportamiento de Dario. Miraba el espejo retrovisor con una frecuencia inusual, no solo por el tráfico, sino hacia los lados, hacia la oscuridad más allá de la carretera. Sus ojos se encontraban con los de ella en el espejo por fracciones de segundo, y ella sentía una tensión contenida en él. Su celular en el salpicadero vibraba sin parar. Él lo ignoraba. La incomodidad de Livia creció. Se encogió en el asiento, abrazando la carpeta de Rafael como un escudo. Le vinieron a la mente historias de crímenes en coches privados. Una mujer embarazada, sola, en medio de la noche. Intentó alejar los pensamientos, diciéndose a sí misma que él era solo un hombre serio, recomendado por su padre. Una hora después, las luces del aeropuerto surgieron en el horizonte. Livia sintió un alivio inmediato. Faltaba poco para el vuelo de Rafael. Lo encontraría, le entregaría la carpeta, y todo estaría bien. El coche entró en la zona de embarque, pero en lugar de detenerse en la entrada principal, Dario siguió conduciendo hasta el final de la plataforma, un área mal iluminada y desierta. Se detuvo junto a una gran columna de concreto. No había nadie allí. «¿Puede parar aquí, señor Dario?», dijo ella, la voz un poco temblorosa. Él no respondió. Su rostro, reflejado en el espejo, estaba tenso. Gotas de sudor brillaban en su frente. Livia llevó la mano a la manija para abrir la puerta. Estaba bloqueada. Intentó la del otro lado. También bloqueada. El pánico que había intentado controlar explotó. «¡Abra la puerta!», gritó, la voz chillona. «¿Por qué ha cerrado las puertas?». Dario no se dio la vuelta. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad de fuera. «Livia, por favor, no salga», dijo, la voz firme, casi una orden. «Si sale ahora, corre peligro». Sus palabras la aterrorizaron. «¿Cómo que peligro?». El peligro parecía estar allí, dentro del coche, con ese hombre extraño que la mantenía prisionera. Comenzó a llorar, a implorar, ofreciendo dinero, cualquier cosa. Él solo repitió: «Confía en mí, solo por unos minutos». El tiempo se detuvo. Cada segundo era una tortura. Livia, encogida en el asiento trasero, miraba la columna de concreto de fuera, intentando entender qué estaba vigilando tanto. Entonces, todo sucedió a la vez. 3 coches de policía surgieron de la nada, con las sirenas apagadas, rodeando el área. Policías armados salieron rápidamente, pero no vinieron hacia su coche. Corrieron hacia la oscuridad, exactamente al punto ciego detrás de la columna de concreto. Livia escuchó un grito ahogado y el sonido de una pelea. Se atrevió a mirar. Los policías estaban inmovilizando a un hombre en el suelo. A su lado, caída, la jeringa y el rollo de bridas de plástico. El aire le faltó en los pulmones. Aquel hombre estaba esperándola. Si Dario no hubiera bloqueado las puertas, ella habría bajado justo allí. El aire dentro del coche se enrareció. Livia intentaba tomar aliento, pero sus pulmones no obedecían. La imagen de la jeringa en el frío suelo del aeropuerto
se repetía en su mente. Un policía se acercó a la ventanilla de Dario, dijo algo en voz baja y le hizo un signo de positivo. Solo entonces el sonido metálico de los cierres, soltándose, resonó en el silencio del vehículo. Livia no se movió. Su cuerpo entero temblaba. Miró a Dario, buscando una explicación, pero él no dijo nada. Solo levantó la mano y señaló discretamente al segundo piso de la terminal de embarque. La fachada de cristal revelaba el interior iluminado, y allí, cerca del patio de comidas, estaba la respuesta. Rafael. Su marido no parecía un hombre preocupado que había perdido un vuelo. Su rostro estaba rojo, contorsionado en una máscara de pura rabia. Gesticulaba, nervioso, el celular pegado a la oreja. Y no estaba solo. A su lado, con una mano posada en su brazo, intentando calmarlo, estaba Paula, su mejor amiga, la madrina de su hijo. Paula llevaba un vestido elegante, inadecuado para una simple despedida en el aeropuerto. A su lado, 2 maletas grandes, de viaje. No la pequeña maleta de mano que Rafael había llevado para el supuesto viaje de trabajo. La intimidad entre ellos era palpable, incómoda. La forma en que ella lo tocaba, la manera en que él se inclinaba para escucharla, no era amistad. En ese instante, la imagen se congeló en la mente de Livia, la rabia en el rostro de Rafael, la mano de Paula en su brazo, las maletas. No se estaban despidiendo, se estaban yendo, juntos. Un sonido bajo, un gemido, escapó de los labios de Livia. Era el sonido de algo rompiéndose dentro de ella. La carpeta de cuero en su regazo, que antes representaba su dedicación como esposa, ahora parecía un objeto extraño, peligroso. Con las manos temblorosas, abrió los cierres. No miró los documentos de trabajo. Sus dedos fueron directamente a un bolsillo lateral. Lo primero que encontró fue una póliza de seguro de vida, reciente, hecha hacía menos de un mes, su nombre como asegurada. El beneficiario, Rafael Nogueira. El valor era lo suficientemente alto como para garantizar una vida de lujo. Su estómago se revolvió. Siguió buscando. Encontró un sobre pardo. Dentro, 2 pasajes aéreos. Solo de ida. Para Italia. Los nombres en los billetes: Rafael Nogueira y Paula Ríos. La fecha del vuelo era esa misma noche, el vuelo que supuestamente tomaría por trabajo. El viaje de negocios era una farsa. La carpeta olvidada no fue un accidente, fue un cebo. Un cebo para sacarla de casa, sola, en medio de la noche, y llevarla directamente a la emboscada. Al hombre con la jeringa y las bridas. Livia cerró la carpeta con fuerza. El sonido seco resonó en el coche. Miró a Dario, los ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Su padre? La voz de él era baja, respetuosa. El señor Alencar me pidió, antes de fallecer, que velara por usted. De lejos, siempre temió que alguien se acercara por interés. Yo era su chofer, pero hoy trabajo por mi cuenta. Recibí una información, un aviso, sobre un plan para esta noche. La mención de su padre la golpeó con fuerza. Aquel hombre, Dario, era un fantasma del pasado, una promesa silenciosa hecha a un padre preocupado. Una promesa que acababa de salvar su vida y la de su bebé. ¿Ellos iban a matarme? La pregunta salió como un susurro ronco. Dario no respondió con palabras. Solo encendió el coche y comenzó a conducir, alejándose lentamente de la escena del crimen, dejando atrás el aeropuerto que casi se convierte en su tumba. La respuesta estaba en su silencio. Sí, lo iban a hacer. El plan falló.
El secuestrador fue arrestado, pero Rafael y Paula todavía estaban allí arriba, en el aeropuerto, libres. Y ahora sabían que algo había salido mal. ¿Qué harían a continuación? La pregunta flotaba en el aire, pesada y amenazadora. La noche estaba lejos de terminar. El camino de vuelta fue un borrón. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana, pero Livia no las veía. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro de Rafael, el toque de Paula, la jeringa en el suelo. Traición. La palabra tenía un sabor físico, amargo, en su boca. Dario conducía con la misma calma de antes, pero ahora su silencio era reconfortante. Él no la presionaba con preguntas. Simplemente estaba allí, una presencia sólida en la oscuridad. Él no sabe que usted lo sabe, dijo Dario, rompiendo el silencio. Para él, el plan simplemente falló. La policía apareció por casualidad. Él no imagina que usted fue al aeropuerto, que lo vio todo. Esa es su ventaja. Livia lo miró por el retrovisor. Ventaja. La palabra sonó extraña. No se sentía en ventaja, se sentía destruida. ¿Qué hago? Su voz era la de una niña perdida. La señora vuelve a casa. Finge que no pasó nada. Finge que nunca salió. Él va a volver y va a mentir. La señora necesita ser la mejor actriz de su vida. Volver a casa. A la casa que compartía con él. A la cama donde dormían juntos. La idea le provocó náuseas, pero ella entendió la fría lógica detrás de las palabras de Dario. Si Rafael creía que ella seguía siendo la esposa ingenua y confiada de siempre, bajaría la guardia. Cometería errores. Al acercarse al condominio, Dario apagó los faros. Detuvo el coche a una distancia segura de la entrada, en la oscuridad. Deje la carpeta en el sofá, como si se le hubiera caído del bolsillo. Finja que se durmió esperándolo. Él necesita creer que la señora nunca sospechó nada. Livia sintió el cuerpo moviéndose por inercia. Antes de que ella saliera, Dario le entregó un objeto minúsculo del tamaño de un botón. Es una grabadora, discreta. Póngala en algún lugar que él use todos los días. En el maletín, en la agenda. Necesitamos pruebas. Ella tomó el pequeño aparato, el metal frío en su mano caliente y temblorosa. Era real. Aquello estaba sucediendo. Salió del coche y caminó por las sombras hasta la puerta de su casa. La llave tembló en su mano. Cada sonido parecía amplificado. El clic de la cerradura, el crujido suave de la puerta. El interior estaba oscuro y silencioso, exactamente como lo había dejado. Pero ahora, la casa ya no parecía un hogar. Parecía la escena de un crimen. Siguió las instrucciones de Dario. Dejó la carpeta de cuero semi-encajada entre los cojines del sofá. Fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar el rastro de las lágrimas y el pánico de sus ojos. La mujer que la miraba en el espejo era la misma, pero algo en su mirada había cambiado para siempre. La inocencia se había ido. Se sentó en el sofá, encendió la televisión a un volumen casi inaudible y cogió una revista. Forzó su cuerpo a relajarse, la respiración a calmarse, y esperó. A las 3 de la mañana, el sonido de un coche parando bruscamente frente a la casa la hizo tensarse. La llave giró en la cerradura con violencia. La puerta se abrió. Rafael entró. No parecía un hombre que había perdido un vuelo. Parecía un animal enjaulado. La corbata suelta, el rostro sudado, los ojos salvajes. ¿Livia? Llamó, la voz demasiado alta para la quietud de la casa. Ella fingió despertarse de un sobresalto. Dejó caer la revista. Parpadeó, como si estuviera desorientada. «¿Rafael? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el avión?» Su actuación fue perfecta.
la preocupación en su voz, la confusión en su rostro. Él la miró fijamente por un segundo, el cuerpo tenso, como si evaluara cada movimiento de ella. Entonces, la máscara de la normalidad volvió a su rostro. «Perdí la cartera», dijo, la voz ahora cargada de un falso cansancio. «Me di cuenta en la carretera. Tuve que volver. Y pillé un tráfico horrible, un accidente en la pista. Perdí el vuelo. Cada palabra era una mentira. Y ella las escuchaba, asintiendo, el rostro desbordando una compasión que no sentía. Por dentro, su sangre hervía. «Ay, mi amor, qué noche terrible». Ella se levantó, fue hacia él, tocó su brazo. El olor del perfume de Paula todavía estaba en su camisa. Un perfume caro, que ella misma le había regalado a su amiga en su último cumpleaños. La bilis le subió por la garganta. Con la mayor naturalidad que pudo reunir, señaló el sofá. «¿Tu carpeta? Creo que la cartera puede estar ahí». Estaba arreglando la sala y sentí algo duro en la rendija del sofá. Los ojos de Rafael siguieron su dedo. Vio la punta de la carpeta de cuero. Un inmenso alivio se apoderó de su rostro, seguido de una breve confusión. Se tiró en el sofá, sacó la carpeta, la abrió y rebuscó en su interior. La cartera estaba allí. Todo estaba allí. Lo que él no sabía era que Livia ya había fotografiado la póliza de seguro y los pasajes aéreos en el coche de Dario. Las pruebas estaban seguras. «¿Eres mi ángel de la guarda?», exclamó, abrazándola con un entusiasmo que la hizo estremecer. El abrazo de un hombre que horas antes la había sentenciado a muerte. Ella se apartó suavemente. «¿Necesitas un baño caliente? Debes estar exhausto». Él asintió y subió las escaleras. Tan pronto como desapareció, Livia recordó la grabadora. Era el momento. Fingiendo que iba a buscarle una toalla limpia, subió justo detrás. El sonido de la ducha comenzó. Su maletín de trabajo estaba tirado sobre la cama. Abrió un pequeño bolsillo interno, un compartimento para monedas, y escondió el dispositivo en el fondo, presionándolo para asegurar que quedara firme. Cerró la cremallera en el momento exacto en que la puerta del baño se abrió. Rafael salió, con una toalla alrededor de la cintura. Ella se giró con una sonrisa y le entregó la ropa limpia. Él la besó en la frente, un beso frío, sin vida. Él no tenía idea de que, a partir de ese momento, cada palabra susurrada, cada plan conspirado cerca de ese maletín sería grabado. Esa noche, durmieron en la misma cama, pero a un universo de distancia. Rafael se durmió rápidamente, agotado por la adrenalina y el fracaso. Livia, en cambio, se quedó con los ojos abiertos, mirando el techo. El peso del bebé en su vientre era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No era solo su vida. Era la vida de él también. Antes del amanecer, escuchó un movimiento. Rafael se levantó en silencio, cogió el maletín y bajó al despacho. Livia cogió su celular y activó la aplicación conectada a la grabadora. Escuchó el sonido de una cremallera, el clic de un teléfono encendiéndose. No era su celular principal. Era otro, un aparato desechable, el sonido de una marcación. Y luego, la voz de Paula al otro lado de la línea. Salió todo mal. La voz de Rafael era un susurro rabioso. La policía apareció de la nada. Se llevaron al tipo. ¿Cómo que la policía? ¿Alguien nos delató? La voz de Paula era puro pánico. No lo sé, pero ahora tengo un problema mayor. Los usureros. El plazo para pagar la deuda vence mañana. Son más de 200,000. Si no pago, vendrán a por mí y a por ti. Silencio. Livia contuvo la respiración. Deuda de juego. Era por eso. Siempre era por dinero. ¿Y Livia?, preguntó Paula. ¿Sospechó algo? No.
Es la misma idiota de siempre. Creí todo lo que le digo, pero el plan A falló. Necesitamos el plan B, la caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Qué caja fuerte? Ese viejo almacén de su padre, continuó Rafael. Dicen que guardaba lingotes de oro allí, documentos de tierras. La combinación, solo ella la sabe. Tienes que acercarte a ella, Paula. Descubre la combinación. Usa el embarazo. Vuestra amistad. Haz lo que sea necesario. Livia apagó la grabación. Sus manos estaban heladas. El plan no era solo matarla, era robarla. Robar el legado de su padre y usar a su mejor amiga, la mujer que amaba como a una hermana, como arma. Una nueva fuerza, fría y cortante, se apoderó de ella. La mujer que lloraba en el coche de Dario había desaparecido. En su lugar estaba la hija de Alencar Acevedo. Y ella no iba a limitarse a defenderse, iba a contraatacar. Sin perder un segundo, llamó a Dario. «Tienen un plan B». Media hora después, el sedán negro estaba parado en la esquina de nuevo. Livia entró en el coche, con una mochila en la espalda, con documentos importantes, que había cogido de una pequeña caja fuerte en su dormitorio. Le contó a Dario cada detalle de la conversación que había grabado. Él la escuchó en silencio, el rostro impasible. «Primero, vamos a proteger su patrimonio», dijo con voz firme, antes de que él intente cualquier movimiento desesperado. Juntos fueron al banco. Livia transfirió la mayor parte del dinero de la cuenta conjunta a una nueva cuenta, solo a su nombre. Bloqueó las tarjetas de crédito adicionales que Rafael usaba, alegando que su cartera se había perdido y que era una medida de seguridad. Luego, fueron a la oficina del abogado de confianza de su padre. Ella firmó un documento de protección de activos, haciendo casi imposible que cualquier propiedad fuera vendida o transferida sin su presencia física y múltiples confirmaciones. Dario se quedó a su lado en cada paso, una figura paternal y protectora. Al mediodía, se sentía un poco más fuerte. Había cerrado las llaves financieras de Rafael. Ahora era el momento de comenzar el juego psicológico. Esa misma tarde, Paula llamó. Su voz era melosa, llena de una falsa preocupación. «Amiga, me enteré de que Rafa perdió el vuelo. ¡Qué noche tan horrible! ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» «Estamos bien, Paula. Solo fue un susto», respondió Livia, la voz tranquila y dulce. «¿Qué tal si vamos de compras mañana?» «Para despejarnos. Comprar unas cositas para mi ahijado». La invitación era el cebo. Paula estaba siguiendo las órdenes de Rafael. «Claro, amiga, me encantaría», dijo Livia. La trampa estaba siendo montada. Pero quién era el cazador y quién era la presa estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, en la cafetería del centro comercial, Paula no perdió el tiempo. Entre sorbos de capuchino y conversaciones sobre nombres de bebés, comenzó a sondear. «¿Sabes, Livia, con la llegada del bebé, has pensado en organizar las cosas? Digo, finanzas, propiedades. Tu padre era tan organizado. Debía tener secretos, lugares donde guardaba cosas de valor, ¿no?» Livia sonrió, una sonrisa ligera, casi etérea. «Es curioso que digas eso. Tuve un sueño tan extraño esta noche». Paula se inclinó, curiosa. «Soñé con una mujer embarazada, traicionada por su marido y su mejor amiga. Querían su dinero». El rostro de Paula perdió el color. La taza de café tembló en su mano. Un sueño», balbuceó. «Sí, pero el sueño me hizo pensar», continuó Livia, ignorando la reacción de Paula. «Me hizo pensar sobre lo que realmente importa. Por eso, esta mañana, antes de venir aquí, fui al abogado. Cambié mi testamento». Livia hizo una pausa, miró directamente a los ojos de Paula. «Si algo me sucede, si muero de forma repentina o en circunstancias sospechosas, el 100% de mi patrimonio, todo, la casa, las tierras,
las cuentas bancarias, el contenido de cualquier caja fuerte. Todo será donado a instituciones de caridad, orfanatos, hospitales de cáncer. Rafael no recibirá un centavo. Ningún pariente recibirá. La mandíbula de Paula cayó. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El plan de ellos, la codicia que los movía, todo se desmoronó en un instante. Matarla ya no servía de nada. La herencia estaba fuera de alcance. ¿No crees que es una buena causa, amiga?, preguntó Livia, la voz todavía dulce, pero con un brillo peligroso en los ojos. ¿Ayudar a quien lo necesita? Paula solo la miraba, el rostro una máscara de pánico e incredulidad. Acababa de descubrir que estaba apostando en un juego donde el premio ya no existía, y la expresión en el rostro de Livia dejaba claro que el juego solo estaba comenzando. Paula salió del centro comercial como un autómata. Sus piernas se movían, pero no sentía el suelo. La voz de Livia, tranquila y precisa, resonaba en su mente. 100% de mi patrimonio será donado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su plan. Entró en el coche y llamó a Rafael, con las manos apenas pudiendo sostener el aparato. Ella lo sabe. Su voz era un hilo. ¿Sabe qué? ¿Lo del aeropuerto? Rafael gruñó al otro lado de la línea. Peor. Cambió el testamento. Si ella muere, no recibimos nada. Nada, Rafael. El dinero va todo a caridad. Un silencio pesado se instaló en la línea, lleno solo por la respiración agitada de Rafael. La última pieza del dominó había caído. El secuestro falló. La herencia estaba blindada, y la deuda con los usureros seguía allí, creciendo a cada hora, una bomba de tiempo a punto de explotar. «Está mintiendo», dijo él, pero su voz no tenía convicción. No parecía un farol. Ella estaba diferente, fría. Rafael colgó el teléfono sin despedirse. La presión en su pecho era insoportable. Los mensajes de los acreedores se volvieron más explícitos, con fotos de su rutina diaria y amenazas veladas a su familia. A la familia que él mismo estaba intentando destruir. La ironía era brutal. Sin la herencia, la violencia se convirtió en la única opción. No para matarla, sino para quebrarla. Ya no necesitaba que muriera. Necesitaba que estuviera viva y aterrorizada. Necesitaba obligarla a revocar el Nuevo Testamento, a firmar transferencias, a darle el dinero para salvar su propia piel. La máscara de marido perfecto se desintegró. Ahora era solo un hombre desesperado, y los hombres desesperados no siguen reglas. Al día siguiente, no regresó a casa. Envió un mensaje corto a Livia. Auditoría sorpresa en la empresa. Tendré que dormir aquí. La mentira era tan burda que llegaba a ser un insulto. En realidad, estaba en un bar fétido en la periferia de la ciudad, sentado frente a 3 hombres cuya profesión estaba estampada en sus rostros. Eran matones, el tipo de gente que se contrata cuando la sutileza ya no es una opción. Les prometió una parte del dinero si conseguían las firmas de Livia. El plan era simple y brutal. Invadir la casa, atarla y usar el dolor y el miedo para obligarla a ceder. Su embarazo, que antes era un detalle inconveniente, ahora se convertía en una herramienta de tortura psicológica. Mientras tanto, Livia no estaba quieta. Con la ayuda de Dario, transformó su casa en una fortaleza discreta. Cámaras minúsculas, casi invisibles, fueron instaladas en puntos estratégicos. Vació la residencia de cualquier objeto de valor, enviándolos a un depósito seguro. Cada paso era calculado, anticipando la escalada de la violencia de Rafael. Dario se había convertido en su sombra, una presencia constante y silenciosa. Él no la aconsejaba como un padre, sino como un estratega.
Analizaba las grabaciones, identificaba los patrones de desesperación de Rafael y preparaba el siguiente movimiento en el tablero. «Él vendrá con fuerza», dijo Dario, mientras observaban las imágenes de Rafael encontrándose con los hombres en el bar, capturadas por un investigador privado que él había contratado. «Ya no tiene nada que perder». «Lo sé», respondió Livia, la mano reposando sobre el vientre. «Y eso es exactamente lo que quiero». Esa noche, la casa estaba silenciosa. Las luces de la entrada, que Livia siempre encendía, estaban apagadas. Su coche en el garaje indicaba que ella estaba allí. Era el escenario perfecto para una emboscada. Una furgoneta oscura y sin identificación se detuvo en la calle. Rafael, Paula y los 3 hombres bajaron. El rostro de Paula estaba pálido, los ojos desorbitados por el miedo. Era cómplice, pero no tenía estómago para la violencia que estaba por venir. Rafael, en cambio, tenía la mirada febril de un jugador en la última apuesta. Usó su llave para abrir la verja. Caminaron agachados por el jardín, el corazón de Rafael latiendo descontroladamente contra sus costillas. Insertó la llave en la puerta principal. Giró. La puerta se abrió sin resistencia. Entraron como una ola, dispersándose por la sala oscura. Los matones revisaron la cocina, las habitaciones de invitados. Silencio. Rafael y Paula subieron corriendo al dormitorio principal. Él pateó la puerta, que se abrió con un estruendo. «Livia». El dormitorio estaba vacío, la cama impecablemente hecha, el armario intacto. La casa entera parecía abandonada, congelada en el tiempo. «¡Se fugó! ¡La desgraciada se fugó!», gritó Rafael, la voz resonando por la casa vacía. En un arrebato de furia, bajó a la sala y pateó una mesita de centro, destrozando la tapa de cristal. Fue entonces cuando un sonido suave rompió el silencio. Un pitido electrónico. Sobre la mesa del comedor, un portátil, que antes parecía apagado, encendió la pantalla. Una videollamada estaba siendo iniciada automáticamente. El rostro de Livia apareció, nítido y en alta definición. Estaba sentada en una habitación desconocida, la expresión serena, casi fría. Rafael se acercó a la pantalla, el rostro contorsionado por el odio. «¿Dónde estás? Vuelve a casa ahora». Livia no se inmutó. Su mirada pasó por Rafael, por Paula, y se fijó en los 3 hombres parados detrás de ellos. «Buenas noches, Rafael». «Buenas noches, Paula». «Y buenas noches a sus invitados». La constatación de que ella sabía que no estaban solos los golpeó como un puñetazo. Rafael miró la pantalla, confundido. Entonces, Livia señaló con el dedo un pequeño icono en la esquina de la imagen, el símbolo de transmisión en vivo, con un contador de espectadores que no dejaba de subir. «Cámaras ocultas», explicó, la voz tranquila y cortante, por toda la casa, transmitiendo en tiempo real a un servidor privado. «Mi abogado y algunos contactos en la policía están viendo esta reunión. Si pulso un solo botón en mi celular, la ubicación y todo el contenido grabado son enviados a las autoridades». Rafael se puso blanco. El sudor se le heló en la frente. Ella no había llamado a la policía. Todavía. Le estaba dando una última oportunidad. «Sé que vinieron por el dinero», continuó ella. «Sé de tu deuda, Rafael. Y por mucho que no lo merezcas, no soy tan cruel como para dejar que los usureros acaben contigo». Los ojos de Rafael y Paula se abrieron de par en par. Una chispa de esperanza. «El testamento es real. Mis bienes principales están protegidos», confirmó. «Pero mi padre dejó un capital líquido, no registrado. Dinero en efectivo y oro, guardado en un lugar secreto. Lo suficiente para cubrir tu deuda y aún sobrar mucho». La codicia brilló en los ojos de ellos, eclipsando el miedo.
¿Dónde? Preguntó Rafael, la voz ronca. Livia describió un antiguo almacén textil de la familia en una zona industrial abandonada. Un lugar que Rafael apenas recordaba haber visitado una vez, al comienzo del matrimonio. Describió una caja fuerte enterrada bajo el piso de concreto, donde estaba una antigua máquina de telar. Y les dio la combinación. La fecha de su boda, al revés. La historia era detallada, plausible. Despertó la memoria de Rafael sobre el almacén, un lugar perfecto para esconder algo de valor. La desesperación y la codicia anularon cualquier atisbo de cautela. «Vamos para allá, ahora», ordenó a los matones. Cerró el portátil de golpe, cortando la llamada, convencido de que la fortuna estaba a su alcance. La furgoneta partió a toda velocidad en dirección a la zona industrial, con Paula en el asiento del pasajero, guiándolo por el GPS del celular. Ninguno de ellos notó el sedán negro que lo seguía a una distancia segura. Dentro de él, Dario conducía en silencio, mientras Livia, a su lado, observaba el punto rojo del rastreador que ella había puesto en el coche de Rafael días antes. El juego se estaba moviendo a su tablero. 45 minutos después, la furgoneta llegó a la calle desolada, flanqueada por almacenes oxidados. El almacén de la familia Acevedo estaba al final, la fachada descascarada, la verja cerrada con una cadena gruesa. Rafael no dudó, aceleró la furgoneta y reventó la verja. Bajaron armados con palas, picos y un mazo. Forzaron la puerta del almacén, que se abrió con un chirrido agudo. El olor a polvo, humedad y excrementos de animales los golpeó. La única luz venía de la linterna del celular de Paula. Siguiendo las instrucciones de Livia, fueron al fondo del almacén, donde una enorme máquina de metal oxidada reposaba en silencio. Rafael señaló el suelo de cemento. «Es aquí. Manos a la obra». El sonido de los picos rompiendo el concreto resonó por el edificio abandonado. Durante casi una hora, trabajaron frenéticamente. El sudor corría por sus rostros, el polvo se pegaba a sus ropas, hasta que una de las palas golpeó algo metálico. «¡Paren!». Rafael se arrodilló, limpiando la tierra con las manos. La tapa de una caja fuerte de metal apareció. Con esfuerzo, los hombres izaron la pesada caja y la colocaron en el suelo agrietado. Rafael se acercó, las manos temblorosas. Giró el disco de la combinación, siguiendo los números que Livia le había dado. Un clic suave. El cierre cedió. Paula se acercó, conteniendo la respiración. Los matones se inclinaron para ver. Rafael abrió la tapa, esperando el brillo del oro. El interior no contenía lingotes de metal o fajos de dinero. Solo pilas de papeles, carpetas viejas y varias fotografías grandes. Confundido, Rafael comenzó a rebuscar en los papeles, desesperado. Lo que encontró fueron copias de sus documentos de deuda de juego, con todos los datos de las transacciones, recibos de transferencias bancarias de la cuenta de Livia a la suya y a la de Paula. ¿Y las fotos? Fotos de él y de Paula entrando en hoteles, cenando juntos, abrazados en el aeropuerto la noche del secuestro fallido. En la cima de todo, un sobre blanco. En el frente, la caligrafía inconfundible de Livia. Un regalo para los traidores. Las manos de Rafael temblaban tanto que apenas pudo abrir el sobre. Dentro, una única hoja de papel con una frase corta. El tesoro que buscan no está aquí. Lo que está en esta caja es la prueba de todo lo que hicieron. Disfruten. La policía está en camino. En el mismo instante, haces de luz potentes inundaron el interior del almacén a través de las ventanas rotas. Las sirenas comenzaron a sonar cada vez más cerca. Altavoces gritaron órdenes, informando que el edificio estaba rodeado. El papel cayó de las manos de Rafael. Sus piernas cedieron.
Paula comenzó a gritar, a golpearle el pecho, llamándolo idiota. Los matones intentaron correr hacia una salida trasera, pero la puerta fue derribada por un equipo SWAT. En minutos, todos estaban en el frío suelo de cemento, con las manos esposadas a la espalda. La codicia los había llevado hasta allí y la realidad los golpeó con un golpe seco. En medio del caos, la puerta principal del almacén se abrió lentamente. Los policías formaron un pasillo. El sonido de tacones resonó en el cemento. Livia apareció, impecable, con un abrigo claro, el rostro sereno. Detrás de ella, Dario, con una expresión de deber cumplido. Desde el suelo, Rafael y Paula levantaron los ojos y la vieron. Ella no era la esposa sumisa que conocían. Era la personificación del destino, viniendo a ajustar cuentas. Rafael se arrastró hacia ella, llorando, implorando perdón. Dijo que había sido un error, que estaba confundido, que Paula lo había manipulado. Se arrodilló, intentó besar la punta de sus zapatos. Livia dio un paso atrás, el rostro una máscara de repulsión. ¿Te acuerdas de la noche en el aeropuerto?, preguntó, la voz cortante. Cuando me observabas desde la ventana, esperando que el secuestrador acabara con mi vida. Esa noche te di una oportunidad, no te denuncié. Quería ver si había algo de humanidad en ti. En cambio, me ofreciste veneno y violencia. Sacó el celular del bolsillo y les mostró la pantalla. La transmisión en vivo todavía estaba activa, con docenas de comentarios rodando. Todo esto, la invasión de mi casa, lo que pasó aquí, fue grabado y transmitido a un círculo de personas de confianza. Tus socios, nuestros vecinos, tus parientes, todos vieron tu verdadera cara. Un jefe de policía se acercó a Livia y le pidió permiso para llevarse a los detenidos. Ella asintió. Mientras los policías los levantaban, Rafael caminaba como un muñeco roto. Paula todavía se debatía, gritando que todo era un malentendido. Cuando los coches de policía se marcharon y el almacén volvió a su penumbra, Livia respiró hondo por primera vez en muchos días. Miró la caja fuerte abierta, llena de pruebas, y entendió que era una metáfora perfecta para su matrimonio. Una caja que parecía valiosa por fuera, pero que por dentro solo contenía basura. Se giró hacia Dario, que la esperaba en la puerta. Era hora de ir a casa. Esta vez, de verdad. 6 meses después, la vida de Livia era otra. Los juicios de Rafael y Paula fueron rápidos. Las grabaciones de audio, los videos de las cámaras, los documentos de la caja fuerte y los movimientos bancarios pintaron un cuadro tan claro que la defensa fue imposible. Fueron condenados por intento de homicidio, fraude y asociación delictiva. Rafael fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde descubrió que sus acreedores también tenían amigos entre los reclusos. Sus días se convirtieron en un ciclo de amenazas y violencia. Paula, en una penitenciaría femenina, se convirtió en una paria, despreciada por las otras reclusas cuando su historia se difundió. Livia, por otro lado, se dedicó a reconstruirse. Reformó la casa, cambiando muebles, colores y llenando las habitaciones de luz. Tomó el control de la empresa de su padre, descubriendo un talento para los negocios que no sabía que poseía. Su historia, contada de forma discreta en charlas sobre liderazgo femenino, inspiraba a otras mujeres. Y entonces llegó el día. Las contracciones comenzaron, suaves al principio, luego más fuertes, más urgentes. Dario la llevó al hospital, esperando fuera de la sala de partos con la misma paciencia vigilante de siempre. Después de horas de esfuerzo, dolor y una fuerza que ella no sabía que tenía, el llanto de un bebé llenó la habitación. Un niño, sano, perfecto. Cuando lo sostuvo en sus brazos por primera vez,
El peso de los últimos meses desapareció. Todo el miedo, todo el dolor, toda la rabia, todo se disolvió en el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo. Más tarde, cuando la habitación estaba en silencio, Dario entró. Se detuvo cerca de la puerta, sin saber qué decir. Él había estado presente durante todo el embarazo, un guardián silencioso. Empecé solo queriendo protegerla, por la promesa que le hice a su padre. Dijo, la voz baja, casi un susurro. Pero terminé sintiendo algo que no esperaba. Livia lo miró, al hombre que la había salvado de todas las maneras posibles. El hombre que la vio en su peor momento y no se alejó. Ella sostenía a su hijo, su futuro, en sus brazos. No respondió con palabras. Solo extendió la mano libre y sostuvo la de él. Un toque simple, pero que lo decía todo. El pasado había quedado atrás. El futuro todavía se estaba escribiendo. Y por primera vez, ella no tenía miedo de pasar la página. ¿Te gustan historias como esta? Llenas de suspense, giros y personajes que cambian el juego. Entonces, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Hay otro video apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en él y sumérgete en otra muy buena narrativa. Nos vemos allí. Gracias y un abrazo.